Ibrahim Traoré escuchó la noticia sobre el accidente en la mina de oro mientras terminaba su informe matutino. No sabía en ese momento que esto solo era el comienzo. Cuando descubriera la verdad, no habría vuelta atrás. El Palacio Presidencial, en Ouagadougou, aún estaba fresco en las primeras horas de la mañana. El calor sofocante del día aún no había comenzado a asentarse. Traoré se sentó en su escritorio, revisando los informes de seguridad de las provincias del norte, donde las amenazas extremistas requerían una vigilancia constante. 8 meses después de asumir la presidencia, había establecido una rutina: informes de seguridad al amanecer, asuntos económicos a media mañana y relaciones diplomáticas por la tarde, el ritmo de la gobernanza en una nación que luchaba por definir su futuro. El ministro de Defensa, Kabore, entró sin golpear, una violación del protocolo que inmediatamente señaló urgencia. Señor presidente, ha ocurrido un incidente en la mina Busura, dijo, deslizándose un informe preliminar sobre el escritorio. 17 víctimas confirmadas, posiblemente más atrapadas bajo tierra. Traoré examinó el documento. La mina Busura, operada por Goldtech International, un consorcio franco-canadiense, era el mayor productor de oro del país, representando casi el 40% de las exportaciones oficiales de oro de Burkina Faso. El informe describía una explosión localizada seguida del colapso parcial de un túnel en la sección más profunda de la mina. ¿Operaciones de rescate? Traoré ya estaba alcanzando su teléfono cuando preguntó: ¿Ha desplegado Goldtech su equipo de respuesta de emergencia? Sí, señor, respondió Kabore. Están pidiendo que mantengamos a los militares y al personal gubernamental alejados para evitar complicar sus esfuerzos. Algo en el tono de Kabore hizo que Traoré levantara la vista. No parece convencido. El ministro de Defensa vaciló, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos. Probablemente no sea nada, señor, pero mi primo trabaja en la seguridad de Busura. Me llamó directamente fuera de los registros. Dice que los funcionarios de Goldtech estaban destruyendo documentos antes de que siquiera llegara el equipo de respuesta de emergencia. Traoré dejó el informe y su formación militar entró en acción. En sus 8 meses como presidente, había aprendido a confiar en sus instintos. Algo no estaba bien. Arreglen el transporte, dijo poniéndose de pie. Voy a Busura. Señor, advirtió Kabore, Goldtech ha solicitado explícitamente que no dirijamos este país. Traoré interrumpió. Al menos no deberían. Kabore asintió. Una ligera sonrisa de aprobación cruzó su rostro. Tendré un helicóptero listo en 30 minutos. Mientras Kabore se marchaba para hacer los arreglos, Traoré se acercó a la ventana, mirando Ouagadougou mientras despertaba. La ciudad era una mezcla de arquitectura colonial y desarrollo moderno, de mercados tradicionales y negocios extranjeros. El propio Palacio Presidencial era un vestigio del dominio colonial francés. Su opulencia, un contraste marcado con la pobreza que persistía en gran parte del país. Burkina Faso era rico en oro. El productor de oro de más rápido crecimiento en el mundo durante la última década. Pero de alguna manera, esta riqueza mineral nunca se traducía en prosperidad para su gente. La ecuación no cuadraba, y Traoré, un profesor de matemáticas antes de su carrera militar, siempre había sido molestado por las ecuaciones que no balanceaban. Su asistente entró con una actualización que añadía otra variable a esta preocupante ecuación. Señor presidente, el embajador de Francia ha llamado urgentemente pidiendo una reunión antes de que parta hacia Busura. ¿Dijo por qué? Solo que tiene que ver con los protocolos diplomáticos durante los accidentes industriales que involucran a corporaciones internacionales. Traoré miró su reloj. Díganle que ya he partido. Podemos discutir los protocolos después de que haya evaluado la situación personalmente. 2 horas después, el helicóptero de Traoré se acercó al complejo minero de Busura, en la región noreste de Burkina Faso. Desde el aire, la operación era impresionante. Una vasta instalación industrial, esculpida en el árido paisaje, con plantas de procesamiento, edificios administrativos y compuestos para los trabajadores, extendiéndose sobre varios kilómetros cuadrados. En el centro estaba la entrada principal de la mina, ahora rodeada de vehículos de emergencia y personal. Mientras el helicóptero giraba para aterrizar, Traoré observó que las fuerzas de seguridad privadas de la compañía establecían un perímetro, manteniendo a los locales y a la prensa a distancia.
Su asistente militar señaló otro helicóptero con las marcas diplomáticas francesas ya en la plataforma de aterrizaje. Interesante, comentó Traoré. El embajador francés llega antes que el presidente de Burkina Faso. Cuando aterrizaron, una delegación de ejecutivos con cascos de seguridad apresuró su paso para recibirlos. Al frente del grupo estaba Philippe Marron, director regional de Goldtech, un alto y imponente francés con cabello plateado y la actitud confiada de alguien no acostumbrado a ser cuestionado. A su lado se encontraba Jean-Claude Laval, el embajador francés en Burkina Faso, cuya presencia allí confirmaba las sospechas de Traoré. Esto era más que un accidente industrial rutinario. Señor presidente Traoré, saludó Marón, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esto es inesperado. Estamos en medio de una delicada operación de rescate. Entonces no lo detendré, respondió Traoré. Traoré respondió. Estoy aquí para observar los esfuerzos de rescate y hablar con los sobrevivientes. El embajador Laval dio un paso al frente. Señor presidente, quizás podríamos informarle, en el edificio administrativo. La situación está bajo control, pero el sitio en sí sigue siendo peligroso para aquellos sin experiencia minera. Traoré notó la suavidad calculada de la respuesta. Embajador, no sabía que la seguridad minera estuviera bajo jurisdicción diplomática. La sonrisa de Laval se apretó. Francia tiene una considerable experiencia en operaciones mineras. Simplemente estamos ofreciendo asistencia a uno de 1900 nuestros ciudadanos corporativos durante una emergencia. Antes de que Traoré pudiera responder, una conmoción estalló en la entrada de la mina. Los trabajadores estaban trayendo una camilla. Sin dudarlo, Traoré caminó hacia ella, ignorando las protestas de los ejecutivos. El minero herido estaba apenas consciente, su rostro cubierto de polvo negro, excepto por las huellas limpias donde las lágrimas habían recorrido sus mejillas. Un médico le administraba oxígeno mientras comprobaba sus signos vitales. Traoré se arrodilló junto a la camilla. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Los ojos del minero se abrieron con dificultad, enfocándose lentamente en el rostro de Traoré. El reconocimiento llegó despacio. Ouédraogo, susurró a través de la mascarilla de oxígeno. ¿Qué sucedió ahí abajo, Musa? Los ojos del minero se movieron nerviosamente hacia los ejecutivos de Goldtech que flotaban cerca. Luego agarró la mano de Traoré con sorprendente fuerza. No fue la sección 7, jadeó. Dijeron que la sección 7 colapsó, pero fue la sección 12. Están mintiendo. Marchand dio un paso adelante. El hombre está en shock, claramente confundido. La sección 12 está inactiva, cerrada por mantenimiento. Traoré mantuvo la mirada del minero. ¿Por qué mentirían sobre qué sección colapsó? La voz de Ouédraogo bajó tanto que Traoré tuvo que acercarse más. Los niños, susurró. No quieren que veas a los niños. Antes de que Traoré pudiera hacer más preguntas, el personal médico apresuró la camilla hacia una ambulancia que esperaba. Traoré se giró hacia Marón, cuya expresión compuesta había cedido ligeramente. Quiero bajar, dijo Traoré. A la sección 12. Absolutamente no, respondió Marón de inmediato. La mina está inestable. No podemos garantizar su seguridad. No estaba pidiendo permiso. El embajador Laval intervino, su fachada diplomática quebrándose ligeramente. Señor presidente, hay serios problemas de responsabilidad. El acuerdo minero entre Goldtech y su gobierno limita explícitamente la intervención del Estado durante emergencias gestionadas por la compañía. Muéstrame esa limitación, desafió Traoré. Porque no recuerdo haber firmado mi derecho a inspeccionar un desastre en suelo de Burkina Faso. Un tenso silencio siguió. El equipo de seguridad de Traoré se acercó, con las manos cerca de sus armas. La seguridad privada de Goldtech también se tensó. Finalmente, Marón adoptó un tono conciliador. Quizás un compromiso. Podemos proporcionarle imágenes de vigilancia de todas las secciones de la mina. Completa transparencia sin riesgos innecesarios. Aprecio la oferta, dijo Traoré. Revisaré esas imágenes después de haber visto la sección 12 por mí mismo. Al darse cuenta de que Traoré no se dejaría disuadir, Marón, a regañadientes, organizó que un ingeniero de la mina lo escoltara mientras preparaban el ascensor, que los llevaría al subsuelo.
El embajador Laval hizo un último intento. Su predecesor entendió la importancia de la autonomía corporativa en el sector minero, dijo en voz baja a Traoré. Es lo que mantiene el flujo de inversión hacia Burkina Faso. Traoré miró al embajador a los ojos. Mi predecesor ya no es presidente, y empiezo a entender por qué. El descenso hacia la mina fue rápido y desorientador. La jaula del ascensor traqueteó mientras caía más y más profundo en la tierra. El aire se volvía más cálido y espeso con cada segundo. ¿Qué pasaba? Traoré había estado en búnkeres, túneles y cuevas durante su carrera militar. Pero nada como esto. Un viaje vertical hacia la corteza terrestre, donde los humanos trabajaban en condiciones que la naturaleza nunca les había destinado a soportar. El ingeniero de la mina, un nervioso joven francés llamado Gerard, explicó que estaban pasando por los niveles comerciales principales, donde se realizaba la extracción regular. La sección 12 es uno de nuestros niveles exploratorios más profundos, explicó, su voz resonando en la jaula de metal. Pero, como dijo el señor Marón, está actualmente inactiva. Entonces no debería haber ningún riesgo en mostrarme una sección inactiva, respondió Traoré. Gerard vaciló. Son solo procedimientos. Conozco los procedimientos, señor Gerard. Fui oficial militar antes de ser presidente. El ascensor se detuvo 700 metros por debajo de la superficie. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un túnel tenuemente iluminado, reforzado con soportes de acero. El aire estaba caliente y difícil de respirar, pesado con polvo y el olor a explosivos usados para volar a través de las rocas. Esta es la sección 8, dijo Gerard, consultando una tableta digital. El colapso fue en la sección 7, justo adelante. No deberíamos ir más lejos. Traoré se giró hacia el oficial militar que lo acompañaba. Capitán, ¿qué sección? ¿Mencionó el minero herido? La sección 12, señor presidente. ¿Y dónde está la sección 12 desde aquí? Gerard se movió incómodamente. Está más abajo y hacia el este, pero no tengo autorización para llevarlo allí. Traoré estudió el mapa del túnel montado en la pared. Parece lo suficientemente directo. Encontraremos nuestro propio camino. Señor, no puedo permitirlo. El capitán Triay interrumpió, dirigiéndose a su asistente. Asegúrese de que el señor Gerard se mantenga cómodo mientras inspeccionamos la sección 12. El capitán comprendió de inmediato, colocándose entre Gerard y cualquier dispositivo de comunicación. El ingeniero de la mina protestó, pero no intervino físicamente mientras Traoré y dos oficiales de seguridad continuaban más adentro en la red de túneles. Siguiendo el mapa, navegaron a través de pasajes cada vez más estrechos, hasta que llegaron a otro ascensor marcado, secciones 9 a 14, solo personal autorizado. Usando la tarjeta de acceso del ingeniero que habían tomado prestada, descendieron aún más. El ascensor se abrió a un túnel notablemente diferente de los niveles superiores. El refuerzo era mínimo, la iluminación esporádica. Esto no estaba construido para operaciones regulares, ni para inspecciones. Siguieron los indicadores hasta la sección 12. El túnel no mostraba señales de colapso reciente, ni de operaciones de rescate. En su lugar, encontraron una puerta de acero pesada con un candado electrónico. La tarjeta de acceso prestada no funcionaba aquí. Ábrala, dijo Traoré. Ordenó a sus oficiales de seguridad, quienes dudaron solo brevemente antes de aplicar su fuerza combinada a la puerta. El mecanismo de bloqueo cedió con un crujido metálico. Lo que encontraron dentro perseguiría a Ibrahim Traoré por el resto de su vida. La sección 12 no era una operación minera, era un campo de trabajo. En la cavernosa habitación, docenas de esteras de dormir improvisadas cubrían el suelo rocoso, con contenedores de comida vacíos y botellas de agua esparcidas por doquier. Lo más perturbador eran las pequeñas herramientas y cascos de tamaño infantil. Dios mío, susurró uno de los oficiales de seguridad. Traoré recorrió el espacio, documentando todo con la cámara de su teléfono. En una esquina, encontraron un libro de registros, con las entradas clínicas y desapasionadas, detallando la productividad de los trabajadores por grupo de edad. Niños tan pequeños como de 9 años figuraban con sus cuotas diarias de extracción de oro. Están usando niños para acceder a los filones más estrechos, dijo Traoré, su voz tensa por una furia controlada. Lugares que los adultos no pueden alcanzar.
Estaban explorando un túnel lateral cuando escucharon voces acercándose. Traoré y sus hombres se ocultaron justo cuando un grupo de personal de seguridad de Goldtech entró, liderado por un supervisor que hablaba urgentemente. Por radio. Hemos asegurado el sitio, informó el hombre. Retirando toda la evidencia, tal como se ordenó. El presidente no encontrará nada. ¿Encontraron a los trabajadores desaparecidos? Preguntó una voz a través de la radio, la voz de Marchón. Negativo. Después de la explosión, al menos 15 niños huyeron a los túneles de emergencia. Aún estamos buscando. Encuéntrenlos. No pueden hablar con nadie. ¿Entendido? Traoré ya había escuchado suficiente. Salió de su escondite, con sus oficiales, de seguridad flanqueándolo, y con las armas desenfundadas. Creo que esos niños ahora están bajo mi protección, dijo. El equipo de seguridad de Goldtech se congeló. Luego lentamente levantaron las manos. El supervisor de la radio crujió con las cada vez más frenéticas preguntas de Marchón. Su jefe tendrá mucho que responder, continuó Traoré, tomando la radio. Señor Marchón, le sugiero que se prepare para una conversación muy difícil. La palabra sobre los descubrimientos del presidente de alguna manera se filtró, atrayendo multitudes de lugareños y familias de trabajadores que exigían respuestas. Muchos eran padres de niños que habían desaparecido después de ser reclutados para programas de entrenamiento especial por parte de Goldtech. Marchón y el embajador francés intentaban irse cuando Traoré salió de la mina. La evidencia estaba con él. Documentación, fotografías y, lo más condenatorio, 3 niños que habían estado ocultos en un conducto de ventilación, aterrados pero vivos. ¡Arréstenlos!, ordenó Traoré, señalando a Marón y sus ejecutivos. Los cargos incluirán explotación infantil, trata de personas y negligencia criminal que resultó en muertes. El embajador Laval dio un paso adelante, la indignación superando la diplomacia. No puede hacer esto. Estos hombres tienen protección diplomática bajo nuestros acuerdos mineros. Muéstrame dónde se protege la esclavitud infantil en nuestros acuerdos, respondió Traoré fríamente. Su empresa minera ha estado operando un campo de trabajo forzado en suelo de Burkina Faso. No existe protección diplomática para esto. Mientras los ejecutivos eran detenidos, Traoré se dirigió a la multitud reunida. Muchos grababan con sus teléfonos, transmitiendo la escena a través de las redes sociales. Hoy hemos descubierto un crimen que no puede ser perdonado, dijo, su voz resonando entre los sorprendidos espectadores. Niños de Burkina Faso, forzados a trabajar en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Todo para extraer oro que nunca benefició a nuestra gente. Se giró, señalando la entrada de la mina. La verdadera explosión no ocurrió en los túneles. Fue un intento de escape de los niños que ya no pudieron soportar su cautiverio, y en lugar de rescatarlos, esta compañía intentó enterrar la evidencia. La noche que siguió fue larga y difícil. Traoré permaneció en el sitio de la mina, supervisando personalmente las operaciones de rescate que continuaron durante la oscuridad. Al amanecer, 23 niños habían sido rescatados de varios lugares ocultos en lo profundo de la mina. Se encontraron 5 cuerpos más, niños que habían muerto en la explosión inicial, o por las heridas sufridas durante su intento de escape. Cada niño tenía una historia más desgarradora que la anterior. La mayoría había sido reclutada en aldeas empobrecidas, con promesas de capacitación profesional y buenos salarios para sus familias. En cambio, se encontraron con que eran prisioneros virtuales, bajados a la tierra cada día para arrastrarse por túneles estrechos, donde los adultos no podían caber, extrayendo oro de vetas delgadas con herramientas manuales. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Traoré preguntó a un ingeniero de la mina que se había convertido en informante después de ver el rescate de los niños. Años, admitió el hombre. No solo aquí. La mayoría de las grandes minas tienen operaciones similares, aunque quizás no tan extensas. Es un secreto a voces en la industria. ¿Un secreto a voces?, repitió Traoré. ¿Y mi gobierno no sabía nada? El ingeniero se mostró incómodo. Sus predecesores. Hubo acuerdos. Algunos funcionarios fueron bien compensados para mirar hacia otro lado. En los días que siguieron, el horror completo de Busura quedó claro. Los inspectores internacionales descubrieron condiciones similares en otras operaciones de Goldtech en Burkina Faso.
Los documentos revelaron un programa sistemático de trabajo infantil utilizado para acceder a vetas de oro estrechas que los trabajadores adultos no podían alcanzar. Lo más condenatorio fueron los registros financieros. Mientras Goldtech reportaba modestos beneficios a las autoridades fiscales, sus cifras internas mostraban miles de millones de extracción de oro no declarada, contrabandeada fuera del país, a través de canales diplomáticos. Traoré convocó una reunión de gabinete de emergencia. Algunos ministros aconsejaron cautela, advirtiendo sobre las repercusiones económicas si se antagonizaban a las empresas mineras extranjeras. Estas empresas generan empleos, argumentó el ministro de Finanzas. Pagan impuestos, construyen infraestructura. Sin ellas, nuestra economía colapsaría. ¿Empleos para quién?, replicó Traoré. Adultos trabajando en condiciones peligrosas por salarios mínimos, mientras los niños son esclavizados en los túneles más profundos. ¿Y qué impuestos? Encontramos evidencia de una subdeclaración masiva. En cuanto a la infraestructura, construyen carreteras hacia sus minas, líneas eléctricas hacia sus instalaciones. Los beneficios para los ciudadanos comunes son, en el mejor de los casos, incidentales. Aún así, el ministro de Exteriores intervino. Debemos ser pragmáticos. Las potencias occidentales no tomarán a bien ningún disturbio en sus intereses, en mineros. Traoré se puso de pie, poniendo fin al debate. No me convertí en presidente para ser pragmático respecto a la esclavitud infantil. Prepárense para la nacionalización. Todo. Una semana después de la revelación de Busura, Ibrahim Traoré dirigió un mensaje a la nación desde el Palacio Presidencial. Millones de personas lo vieron por televisión y lo escucharon por radio, mientras su líder, vestido con simples ropas militares, en lugar de atuendo formal, hablaba directamente a su pueblo. Ciudadanos de Burkina Faso. Durante demasiado tiempo nos han dicho que las empresas extranjeras traen prosperidad, que necesitamos su experiencia y su capital para desarrollar nuestros recursos. Sin embargo, después de décadas de este acuerdo, nuestra gente sigue siendo pobre, mientras que nuestro oro construye rascacielos en París y Toronto. Sostuvo un pequeño trozo de mineral de oro crudo. Esto lo encontró uno de los niños en Busura. Un niño que debería haber estado en la escuela, que debería haber estado jugando con sus amigos, que debería haber tenido un futuro. En su lugar, estaba bajo tierra, en la oscuridad, extrayendo riqueza para otros. Traoré hizo una pausa, dejando que la imagen calara en los oyentes. Hoy anuncio la nacionalización inmediata de todas las operaciones mineras de oro en Burkina Faso. Las empresas extranjeras tendrán 30 días para transferir el control a nuestra recién establecida Autoridad Nacional de Recursos. Serán compensadas de manera justa por sus inversiones legítimas, pero no por la riqueza que han robado. Examinó el plan en detalle, cómo las minas serían operadas por ingenieros y trabajadores burkineses, cómo los ingresos serían redirigidos hacia la educación, la salud y la infraestructura, y cómo una contabilidad transparente garantizaría que los beneficios fluyeran hacia el pueblo, en lugar de hacia funcionarios corruptos o accionistas extranjeros. Esto no será fácil, reconoció. Nos enfrentaremos a la resistencia de aquellos que se han beneficiado del antiguo sistema. Habrá desafíos económicos mientras hacemos la transición a la gestión nacional. Pero la alternativa, seguir permitiendo que nuestros niños sean sacrificados por el beneficio extranjero, es inaceptable. La reacción internacional fue rápida y predecible. Los gobiernos occidentales condenaron la medida como hostil a la inversión extranjera. Las instituciones financieras advirtieron sobre un colapso económico. Las antiguas potencias coloniales amenazaron con sanciones. El gobierno francés fue particularmente vehemente, llamando a su embajador y congelando los activos de Burkina Faso en los bancos franceses. Esta acción unilateral viola numerosos acuerdos bilaterales, declararon. El presidente Traoré descubrirá que las naciones no pueden simplemente reescribir los contratos internacionales sin consecuencias, declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés. Pero algo inesperado sucedió. Los países vecinos, Malí, Níger y Guinea, expresaron su apoyo. China y Rusia ofrecieron asistencia técnica para la gestión de las minas nacionalizadas. Lo más significativo fue que el pueblo de Burkina Faso se unió detrás de la decisión con un fervor patriótico no visto en una generación.
Cuando los bancos occidentales suspendieron las transacciones con Burkina Faso, las instituciones financieras locales organizaron economías alternativas. Cuando surgieron amenazas de reducción de la ayuda, los pueblos agruparon recursos para apoyar los servicios sociales. Una ola de orgullo nacional barrió el país, trascendiendo divisiones étnicas y regionales. La transición no estuvo exenta de desafíos. Algunos expertos mineros extranjeros partieron, llevándose su conocimiento técnico con ellos. Las cadenas de suministro de equipos especializados se interrumpieron y la producción disminuyó temporalmente. Traoré había anticipado estos problemas. Estableció programas de formación acelerada, trayendo a ingenieros burkineses que trabajaban en el extranjero de vuelta a su tierra natal, con apelaciones patrióticas y salarios competitivos. Negoció cadenas de suministro alternativas con socios no occidentales. Lo más importante, mantuvo una completa transparencia sobre las dificultades, hablando honestamente con su pueblo sobre los sacrificios a corto plazo requeridos para lograr la soberanía a largo plazo. 3 meses después, Traoré invitó a periodistas internacionales a recorrer la mina de Busura, ahora operada por ingenieros y trabajadores burkineses. La transformación fue notable. Los estándares de seguridad habían mejorado. Los trabajadores recibían salarios justos. Y lo más importante, una parte de las ganancias ahora financiaba una escuela construida cerca de la mina, donde los antiguos, niños trabajadores recibían la educación que les había sido negada. Esto es lo que llamamos el Palacio Dorado, les dijo Traoré a los periodistas, señalando el modesto edificio escolar. No porque sea lujoso, sino porque representa el verdadero valor de nuestro oro, el futuro de nuestros niños. Un reportero de una agencia de noticias francesa levantó la mano. Señor presidente, los economistas occidentales predicen que el sector minero de Burkina Faso colapsará sin inversión extranjera. ¿Cómo responde a la falta de experiencia? Traoré sonrió. La misma experiencia que creó los campos de trabajo infantil. Creo que nos las arreglaremos sin ella. Se señaló a las operaciones mineras visibles a través de la ventana. Miren a su alrededor. Los mismos burkineses que hicieron el trabajo antes, lo están haciendo ahora. La diferencia es quién se beneficia de su trabajo. Otro periodista intervino. El gobierno francés ha congelado los activos de Burkina Faso en bancos europeos. ¿Cómo enfrentará estas sanciones? Recordando lo que realmente constituye la riqueza, respondió Traoré. ¿Son los números en cuentas bancarias extranjeras? ¿O son los recursos dentro de nuestro suelo, las habilidades de nuestra gente, nuestra soberanía sobre nuestro destino? La conferencia de prensa concluyó, pero Traoré permaneció en la escuela, observando a los niños que antes habían sido forzados a extraer oro, ahora aprendiendo a leer y escribir. El contraste era impresionante. De la oscuridad a la luz, de la explotación a la oportunidad. Un niño se acercó a él, quizás de 11 años, con el rostro aún marcado por cicatrices leves de su tiempo en las minas. Señor presidente, dijo el niño, mi padre trabaja en la mina ahora. Dice que antes el oro hacía ricos a los hombres blancos, pero ahora hace fuerte a Burkina Faso. ¿Es eso cierto? Traoré se agachó para encontrarse con el niño a su altura. ¿Cómo te llamas? Tomás, señor. Traoré sonrió ante la referencia a su predecesor revolucionario. Bueno, Tomás, tu padre tiene razón, pero la verdadera fuerza no está solo en el oro. Está en saber que nos pertenece y en decidir por nosotros mismos cómo utilizarlo. El niño asintió solemnemente. Cuando crezca, quiero ser ingeniero para encontrar mejores formas de obtener el oro sin que nadie tenga que ir bajo tierra. Entonces deberías estudiar mucho, le dijo Traoré, porque Burkina Faso necesitará ingenieros como tú. Mientras Traoré salía de la escuela, reflexionaba sobre el viaje que había comenzado con un informe sobre un accidente minero cruzando su escritorio. Cuando escuchó sobre el accidente en la mina de oro, no sabía que solo era el principio. Cuando vio la verdad, no había vuelta atrás. El camino por delante no sería fácil. Las potencias occidentales no cederían el control de los recursos africanos sin luchar. Habría dificultades económicas, presiones políticas, quizás incluso intentos de removerlo del poder. Sin embargo, ya algo notable estaba sucediendo. Otras naciones africanas estaban siguiendo el ejemplo de Burkina Faso, examinando sus propios acuerdos de recursos con un escrutinio renovado. Un movimiento estaba tomando forma, no orquestado por
políticos, ni impulsado por ideologías, sino surgiendo de manera natural desde un reconocimiento compartido de que la soberanía no significaba nada si la riqueza de una nación beneficiaba a otros mientras su propio pueblo sufría. 6 meses. Después de la nacionalización, la producción en las minas de oro de Burkina Faso había vuelto a los niveles anteriores, con una diferencia crucial. Las ganancias permanecían en el país. Se estaban construyendo nuevas escuelas, no solo en Busura, sino en todo el país. Las instalaciones de atención médica se expandían. Los proyectos de infraestructura que habían estado retrasados por mucho tiempo avanzaban. Lo más importante es que un sentido de posibilidad había echado raíces. Los niños que antes habrían sido enviados a trabajar en minas ahora asistían a la escuela, soñando con futuros como ingenieros, médicos, maestros. Los trabajadores que habían estado al servicio de empresas extranjeras ahora sentían que eran dueños de su trabajo, orgullosos de su contribución al desarrollo nacional. En su oficina en el Palacio Presidencial, Traoré recibía actualizaciones regulares sobre la transformación. Los datos económicos eran alentadores, pero fueron las historias humanas las que más lo conmovieron. Exmineros niños graduándose de la escuela primaria, aldeas usando los ingresos de la minería para construir instalaciones de tratamiento de agua, jóvenes ingenieros burkineses regresando del extranjero para servir a su patria. Una noche, mientras revisaba estos informes, su asistente anunció una visita inesperada. Musa Ouedraogo, el minero cuyas palabras habían alertado a Traoré sobre la verdad de la sección 12. Señor presidente, dijo Ouedraogo, de pie algo incómodo en sus ropas simples. Vine a agradecerle. Mi sobrino fue uno de los niños que usted rescató de Busura. Ahora está en la escuela. A usted es a quien debo agradecer, respondió Traoré. Su valentía al decir la verdad puso en marcha todo esto. Ouedraogo sacudió la cabeza. Solo hablé. Usted actuó. Muchos antes que usted escuchó la verdad y eligió ignorarla. Mientras Traoré observaba al hombre irse, pensó en las decisiones, en los pequeños momentos que, en última instancia, definían el legado de un líder. La elección de investigar personalmente en lugar de aceptar los informes oficiales. La elección de confrontar intereses poderosos en lugar de acomodarlos. La elección de priorizar el bienestar de los niños sobre la conveniencia económica. Cuando vio a esos niños bajo tierra, solo había una elección con la que podía vivir. Y aunque el camino hacia adelante seguía siendo desafiante, aunque las potencias occidentales continuaran con su campaña de presión, aunque cada día trajera nuevos obstáculos que superar, Ibrahim Traoré sabía con total certeza que había tomado la decisión correcta. El oro de Burkina Faso finalmente serviría al pueblo de Burkina Faso, y eso valía cualquier precio.